Qué lindo es eso. Hermanos, el mejor trabajo del mundo es el de servir a otros. No hay dinero que pague. No lo hay. Cuando tú sirves, cuando tú pones una sonrisa en alguien, cuando tú ves a esos niños que cuando tú ves ese matrimonio que se restaura, que estuvieron a punto de divorciar y de momento tú los ves agarraditos de mano y después los pollitos detrás, los niños detrás. Mami, mírame. Qué lindo cuando tú ves eso. Gracias a ti, gracias porque hubo uno que dijo, yo voy a representar a Cristo. Amén. Es un aplauso al Señor. Cuando tú le digas, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya a eso. Muchas veces queremos arreglar el mundo, queremos cambiar a nuestros hijos, nuestra pareja, compañeros de trabajo. Nos pasa eso. Y le pedimos a Dios que lo resuelva todo, pero mire, rapidito. Pero mi padre espiritual me decía, Adolfo, pídele a Dios. Cuando te encuentres en situaciones como esta, levanta tus brazos y dile, Señor, Padre, yo no sé lo que tú me quieres enseñar en estos momentos, pero lo que tú me quieras enseñar, Padre, acelera el proceso, Señor, para que yo pueda cruzar al otro lado y pueda bendecir a aquellos que me necesitan, porque eso lo haces tú. Alabado sea tu nombre. La diferencia de un buen mayordomo de Cristo, sabe cómo manejar las circunstancias, aunque ande en las peores pruebas, porque ha confiado en ¿quién? En un Dios. Oye bien, cuando te encuentres en situaciones difíciles, yo te quiero decir que la tormenta tiene un comienzo, pero la tormenta en el nombre de Jesús tiene un final y tiene la victoria a nombre tuyo. Dice, ejemplo, oiga bien, hermanos, hace como 7 años, 8, yo no me acuerdo, un montón de años atrás, estamos en el verano, hermanos, y yo vengo en la calle, en la calle Bandera, y venimos mi esposa y yo en un carrito Toyota Corolla que acabamos de comprar. Ella estaba embarazada y andaba con aquella panzota que casi no cabía en el carro. Oiga, hermanos, y aquel carro tenía un aire acondicionado tremendo. Óigame, y nos paramos en una luz y de momento llega un carrito medio que iba como fumigando, un carrito medio matadito, y se para al lado de nosotros con los cristales abajo, hermano. Estaba como a 110 grados la temperatura. Y aquellos dos hermanitos, tú le mirabas en el rostro sudando. Las gotas le bajaban, hermano. Tú veías ese brillo en las gotas. Pero de momento, mi esposo y yo nos ponemos a mirar y ella viene y le echa el brazo. Le da un beso tremendo. Y yo me quedo mirando eso. Oiga, estos hermanitos estaban tremendos, ¿sabes? Se abrazaron allí en la luz y se dieron un tremendo beso. Y yo acá, tú sabes, yo decía, ¿y dónde está el mío? ¿Y el mío dónde está? Bueno, eso lo hablamos en otro momento. La cosa es que a veces, a lo mejor nosotros con el aire acondicionado, todo bien arregladito, bien cuadradito, bien bonito, y sin embargo aquellos en la calor, en pleno sudor, en la circunstancia que se encuentran, que a lo mejor ese era el mejor carro, pero podían ver, que tú podías ver ese gozo, ese disfrute, que aún sudando a 110 grados, podían expresarse lo que es el amor, hermano. De eso se trata, no de las circunstancias, hay que tú poder ver más allá de lo que Dios puede hacer contigo. De eso es lo que estamos hablando. Ay, hermanos. Por eso Pablo dice que a pesar de las pruebas, ha tenido que pasar. La gente eran felices en aquellos tiempos. A pesar de ser muy pobres, sus ofrendas habían sido generosas, hermano. La cristomanía de la generosidad. Dice que aquí está el secreto de la economía de Cristo. La llave de la economía de Cristo se llama la generosidad. Lo que Dios puede hacer a través de ti. Que tú seas generoso con el vecino, con donde quiera que tú te levantes, que tú te empieces a programar desde el día de hoy. Señor, yo quiero que este 2014
Yo quiero fluir y prepararme en lo que viene, Padre, porque yo quiero ser generoso. Muéstrame, enséñame, que a lo mejor yo tenía problemas con los codos, no sé si artritis o qué, pero vamos a ver. No sé lo que era, hermanos. Pero que tú puedas fluir. Dice, de lo que tengo, hermanos. Una mujer que dio unos centavos. Y el Señor dijo, ella dio más que todos ustedes. Porque todos ustedes dieron de las obras. Sin embargo, ella dio con todo su corazón lo único que tenía. De eso se trata, hermanos. De que a través de ti tú llegues en el momento preciso, porque el Señor te va a probar pronto. Tú vas a ver que desde el día en adelante, del día de hoy, el Señor te va a probar. Estate atento, porque te lo estoy avisando. Va a llegar momentos, te va a venir gente, va a haber oportunidades. Míralo como oportunidades que se apresuran, te acercan hacia ti, porque el Señor quiere ver dónde está tu corazón. Porque el Señor dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Él quiere que seamos como Él. Él no vio el criminal. Él vio a Pablo, que era una herramienta útil en lo que él podía hacer. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esos ojos, los ojos de Cristo, para poder ver a la gente sin defectos, con amor y entrega. Ay, Padre, yo no sé ustedes, pero estoy excited aquí, Padre Santo. Pablo nos explica, pone dos ejemplos: el sembrar y el cosechar. Acuérdese de esto: el que siembra poco, cosecha poco; el que siembra mucho, recibe mucho. Cuando Corintios 2, 9, 6 y 7 dice, cuando uno debe dar según haya decidido. ¿En qué? En tu corazón. Aquí nunca nadie te va a estar hablando de lo que tú tienes que dar. Aquí lo que te estamos hablando es lo que Dios ponga en tu corazón. Eso es lo que vale, lo que hay aquí. No estamos hablando de exorbitante ni nada de esas cosas, hermanos. Lo que estamos buscando es tu corazón. Dice aquí, hermanos, yo doy dinero primero. En mi caso, primero tienen que salir mis diezmos cuando llegue a mi casa. Ese es un principio espiritual que dice Dios. Estoy totalmente comprometido con el Señor. No damos el tiempo para tener una relación con Dios. No. Sino para expresar nuestra gratitud al Señor. No lo hagas por compromiso. Hazlo por gratitud al Señor. Dándole gracias. Dice aquí que podemos ver un milagro de la abundancia en nuestras propias vidas. Cuentas bancarias aquí en este mundo. Hay una regla de la multiplicación que funciona en el reino de Dios. Dios abre las puertas de su generosidad cuando nosotros abrimos las nuestras. Mire la promesa de Dios dando a los creyentes de Corintios, que por medio de Pablo les aseguro, versículo 9 y 8, donde dice, Dios puede darle a ustedes con abundancia. Lo dice en 2 de Corintios 9 y 8 para que lo apunten. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendición para que tenga siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Ay, Padre. Versículo 10, y ya estoy terminando. El versículo 10 dice, vaya conmigo, Dios da semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengas cada vez más para que puedan ayudar a otros. Dice aquí, lo dice en segunda, vaya ahí en la Biblia y búsquelo, los hará ricos para que puedan dar mucho.